Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Modificaciones al Reglamento de la Ley número 30225, Ley de Contratación en el Estado. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de la labor de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, les pedimos que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña María Fernanda Veiga Manrique, consultora técnica de Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y ella desarrollará el tema Modificaciones al Reglamento de la Ley número 30225, Ley de Contrataciones en el Estado. Adelante, María Fernanda. Muy buenos días con todos. Reciban un cordial saludo de parte del equipo de adquisiciones de la DGA. Como bien me ha presentado Cecilia, soy la ingeniera María Fernanda Veiga y es un placer estar con ustedes el día de hoy. El motivo que nos convoca en este espacio es que el pasado 13 de abril se publicó el Decreto Supremo 51-2024, que modifica el reglamento de la Ley de Contrataciones, la Ley 30225. Dicho eso, podemos empezar con la presentación. El objetivo del presente webinar es dar a conocer las recientes modificaciones al reglamento de la Ley de Contrataciones, así como también precisar su incidencia en la contratación de obras públicas en aplicación del régimen general de la contratación pública. Siguiente, por favor. Como muchos de nosotros hemos visto y también vivido, la problemática es que tenemos hasta el mes de diciembre del 2023 en todo el territorio nacional casi 2.300 obras paralizadas en los tres niveles de gobierno por montos que superan los 26.000 millones de soles. En imágenes podemos visualizar que esta problemática atañe a distintos sectores y especialidades de obra, desde educación básica, carreteras, sector salud, entre otros. De estas casi 2.300 obras paralizadas por contrata, son 949 obras. De estas, 830 son específicamente por la Ley de Contrataciones y la Ley de Reactivación de Obras Paralizadas. Cabe precisar también un dato muy importante, es que de estas 949 obras, aproximadamente el 9.7% ha tenido como causal de paralización discrepancias, controversias y arbitrajes, por lo cual es importante poder prevenir estos conflictos durante la ejecución. Siguiente, por favor. Asimismo, al cierre del 2021, más del 52% de adicionales aprobados y que han sido registrados en Infobras han tenido como causa la deficiencia en los expedientes técnicos. En pantalla podemos ver un conjunto de números, ¿no? Más de 11.000 adicionales aprobados por deficiencias en obra y supervisión de obra, y asimismo los montos superan los 17.000 millones de soles. Ahora, detrás de todos estos números, podemos hacer algunas reflexiones, como por ejemplo, ¿cuántas horas hombre de personal del contratista, de la supervisión y de la entidad hemos consumido para la aprobación de estos adicionales? Referidos a estos adicionales también, ¿cuántas ampliaciones de plazo se podrían haber materializado, ¿no? Y como consecuencia traer mayores gastos generales? Es así que las entidades, muchas de ellas han tenido que incorporar presupuestos no previstos por la aparición de estos adicionales, y finalmente, muy ligado al dato que había mencionado anteriormente, cuántos proyectos a lo largo del histórico se han visto paralizados por discrepancias, controversias y arbitrajes. Y lo que finalmente desencadena, ¿no?, en obras paralizadas y no entregas a tiempo a la población beneficiaria. Siguiente lámina, por favor. Otra de las problemáticas visualizadas es que la ejecución de obra paralela a la elaboración del expediente técnico ha sido poco utilizada. El reglamento anterior, antes de ser modificado,
Mencionaba de que las entidades podían efectuar aprobaciones parciales de los expedientes técnicos por tramos, por etapas, por componentes o por sectores, pero estas tenían que tener una utilidad por sí mismas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Podemos visualizar en imágenes que entre los años 2019 al 2023 son los gobiernos regionales y los gobiernos locales que han adjudicado en total de ítems más del 88% de licitaciones públicas referidas a obras. Esto es un monto superior a los 34.000 millones de soles. Dicho esto, en la siguiente lámina, por favor. Es que hemos planteado 4 modificaciones, ¿no? Y aquí presentamos un resumen de las mismas. La primera es que estamos ampliando el uso del diseño y construcción a todas las entidades. Eso está en el artículo 212. En segundo lugar, se elimina la exigencia de que las obras se ejecuten por diseño y construcción, ¿no? Esto, por una gestión de suma alzada. Las entidades pueden optar por otro tipo de sistema de contratación que consideren adecuado, llámese un precio unitario, un sistema mixto, entre otros. También esto está mencionado en el artículo 212. En el numeral 3, el tercer cambio, esta modificación, es que se permite la ejecución parcial del expediente técnico sin que cada parte tenga una funcionalidad por sí misma, representada en lo que es la obra. Finalmente, se ha incorporado la obligatoriedad de una junta de resolución de disputas en todo lo que es el diseño y construcción. Siguiente lámina. Es importante que para poder continuar con la hilación de la presentación podamos tener los conceptos claros. Entonces, el diseño y construcción implica que mediante una sola licitación adjudiquemos a un solo contratista lo que es la elaboración del expediente técnico, la construcción, y hay 2 metodologías para ello. La primera que está establecida en el reglamento es la llave en mano y la segunda, el concurso oferta. Esto quiere decir que en una misma contratación, el contratista, mediante el llave en mano, elabora el expediente técnico, construye, dota de equipamiento, mobiliario y montaje, y de corresponder, también se encarga de lo que es la operación asistida de la obra. Sin embargo, si las entidades no requieren todo este paquete de componentes, pueden optar también por lo que es el concurso oferta, que es la elaboración del expediente técnico y la construcción. Siguiente, por favor. Ok, ahorita en pantalla estamos mostrando algunas de las ventajas de lo que es un diseño y construcción. En principio, nos permite reducir el tiempo para adjudicar. En un único procedimiento, tratamos lo que es la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra. Comúnmente sabemos de que una licitación pública hoy en día tiene un tiempo aproximado de 2.5 meses. Entonces, si es que no tiene elevaciones u otro tipo de dilataciones, ese es un tiempo que se podría estar ahorrando. En segundo lugar, hay un mayor traslado del riesgo al contratista por la elaboración del expediente técnico, dado que éste asume deficiencias y o errores del mismo. Pero quiero hacer una precisión acá, ¿no? Entre entidades, entre todas las partes, tiene que siempre haber un adecuado equilibrio y eficiente distribución de los riesgos. Tomemos en consideración de que si estos riesgos no están bien distribuidos, esto al fin y al cabo puede ser perjudicial para alguna de las partes, o en su defecto también podría encarecer el proyecto. La última ventaja que estamos aquí mostrando en pantalla es la mejor coordinación entre los proyectistas y el plantel técnico. Entonces, digamos, ¿cuáles serían las bondades? En principio, cuando estemos durante la ejecución de la obra, va a haber una mayor agilidad para la respuesta de las consultas, en el entendido de que estos proyectistas forman parte de los contratos que tiene el contratista. Entonces, ahí se podría generar una mayor agilidad en estas respuestas, ante posibles cambios, entre otros. Otra de las ventajas, también que es importante resaltar, es a la inversa, ¿no?
Durante la elaboración del expediente técnico, en etapas más tempranas, puede haber una participación de este staff de obra para poder retroalimentar ese expediente técnico y que tengamos un mejor producto. Siguiente lámina, por favor. En pantalla estamos mostrando, remarcado en negrito, cuáles son los cambios. En principio, en la anterior, antes de las modificaciones, está al lado izquierdo, nos mencionaban de que son los ministerios, los organismos públicos, adscritos, proyectos adscritos, FONAFE, quienes podían ejecutar lo que era un diseño y construcción. Asimismo, también se establecía de que se utilizaba un sistema suma alzada. Los cambios, ustedes los pueden visualizar a la derecha, en el cual se menciona de que las entidades, es decir, ya se amplía a todos municipios, gobiernos regionales, para poder, digamos, emplear lo que es un diseño y construcción. Y este texto, ¿no?, del sistema de suma alzada, como ustedes pueden ver, no se encuentra, porque está habilitado de que utilicen el sistema de contratación que sea de mayor conveniencia para ustedes. Esto cabe precisar también de que sea en el marco de una licitación pública. Según la ley de presupuesto, la licitación pública se configura para 2.800.000 o más. Siguiente, por favor. Para que quede bastante claro, en imágenes les estoy presentando qué es lo que teníamos inicialmente. Inicialmente teníamos la aplicación de un diseño y construcción solo para ministerios, para empresas de FONAFE, para organismos públicos, programas, proyectos adscritos a ministerios. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta modificación? Siguiente lámina, por favor. Lo que podemos ver en pantalla es que el diseño y construcción, tanto en las modalidades de llave en mano y concurso oferta, puede ser utilizado por gobiernos locales, por gobiernos regionales, sumado también a quienes anteriormente estaban facultados. Siguiente lámina. Para que quede claro este tema de los sistemas de contratación, aquí les estoy presentando algunos ejemplos, pero claro que pueden haber más. Las entidades pueden, por ejemplo, en la opción número 1, que pueden ver a la derecha, contratar el expediente técnico a suma alzada, porque posiblemente ahí tienen un alcance adecuado, correctamente definido. Y la ejecución de obra, si es que así también lo fuese, por un suma alzada. La opción 2 es que tanto expediente técnico como la ejecución de la obra se dé con precios unitarios. En la opción 3 vemos un mix, ¿no? Vemos que el expediente técnico sería por suma alzada, la ejecución de la obra por precios unitarios. ¿Hay más opciones? Sí. En el reglamento se establecen otros sistemas de contratación. Siguiente lámina, por favor. Ahora conversemos sobre la variación respecto a la ejecución paralela o fast track. De igual manera, en la izquierda, ustedes pueden visualizar qué es lo que decía el artículo 215 antes de la modificación, y en la derecha, cuáles han sido los cambios remarcados en negrita. Entonces, respecto al 215, se ha incluido que no es necesario de que la parte a ejecutar tenga funcionalidad por sí misma. Por otro lado, también se ha añadido el 215.3, que menciona, lo voy a leer textualmente, lo dispuesto en el numeral 215.1 resulta aplicable a gobiernos nacionales y a gobiernos regionales siempre que se haya alcanzado un porcentaje de ejecución financiera de inversiones mayor o igual al 70% en los 2 años fiscales anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de selección. Vamos a proceder en las siguientes láminas a poder explicar esto de manera bastante visual. Siguiente lámina, por favor. Respecto al artículo 215.1, aquí mostramos un ejemplo, ¿ok? Esto va a depender de cómo es que ustedes al fin y al cabo vayan a proyectar lo que es este diseño y construcción. Pero, por ejemplo, podemos ver que la elaboración del expediente técnico la estamos dividiendo en 3 instancias.
Una primera instancia marcada en rojo es, digamos, una primera entrega con los estudios básicos y diseño de cimentaciones. Una segunda entrega podría ser el diseño del casco como tal, y una tercera, todo lo que son acabados, obras exteriores, entre otros. Ahora, ¿cómo eso se traslapa con lo que es la ejecución de obra? Una vez que tengamos estos estudios básicos, esa cimentación aprobada por parte de la entidad, se puede gatillar lo que es la ejecución de obra, ¿no? A su vez, cuando ya se tenga lo que es el diseño del casco, también se empalma esa ejecución posterior a todo lo que es la ejecución de las cimentaciones. Y la misma lógica con lo que son los acabados. Entendamos estos rectangulitos que están considerados ahí en la ejecución de obra, vienen uno detrás de otro. Y que es justamente la idea, ¿no? La idea es que tengan una precedencia de final-comienzo o en su defecto también se puedan trasladar. Pero tomemos en consideración de que el expediente técnico tiene que desarrollarse de una manera ágil para que no acarremos con posibles suspensiones en obra porque no se tiene una continuidad en el diseño. Entonces hay mucho ojo con ese punto. Siguiente lámina, por favor. Ok, respecto al artículo 215.3, aquí les traemos un ejemplo. Entonces, antes de adentrarnos y que ustedes también en sus sitios puedan darme una respuesta, voy a plantear un ejemplo preliminar. Imaginemos que una entidad en el año 2022 tenía un PIM de 100 millones. Y en ese año 2022 devengó 70. En el año 2023 también tuvo un PIM de 100 millones y devengó 80 millones del monto que tenía. Entonces significa de que esta entidad está facultada para poder usar un fast track, porque en ambos años, tanto 2022 como 2023, supera ese devengado del 70%. Dicho esto, los invito a que puedan responderme desde sus sitios. ¿Cuál sería la entidad que en este caso estaría cumpliendo para poder usar el fast track? ¿La 1, la 2 o la 3? Bien, en pantalla, justamente remarcado con un cuadrito rojo, la entidad 2. Visualizamos que es la entidad 2 que en los últimos 2 años ha podido devengar un monto mayor a su 70% del PIM, cosa que no pasaría con la entidad 1 y tampoco con la entidad 3. Cabe precisar de que esta habilitación de Fast Track es para gobiernos nacionales y gobiernos regionales. Siguiente lámina, por favor. Conversamos un poco acerca de las ventajas que tiene este Fast Track. El Fast Track nos permite acelerar el avance físico de la obra. Lo he mostrado hace un momento con un ejemplo. Y con eso también nos permite poder acelerar lo que es la ejecución presupuestal. Este Fast Track disminuye el tiempo de construcción, tiempo de la línea base del proyecto. Como hay un traslape entre componentes, entonces podemos acortar los plazos y generar una entrega más rápida. Siguiente lámina. Ahora veamos cuál es el último cambio que se ha efectuado respecto a lo que son las juntas de resolución de disputas. Actualmente, las juntas de resolución de disputas tienen una obligatoriedad para contratos que sean mayores a 20 millones de soles. Los cambios que ustedes pueden ver en la derecha es que se incorpora el artículo 243.6. Es decir, independientemente del monto de esos 20 millones, lo que es la incorporación de una junta de resolución de disputas tiene carácter obligatorio para el diseño y construcción. Independientemente de que tengamos un monto de 5 millones, solo el hecho de que
el proyecto tenga 2.800.000 o más, que es una licitación pública, tiene que incorporar desde el diseño una junta de resolución de disputas. Siguiente, por favor. Entonces, en pantalla estamos mostrando también, para alinear conceptos, una primera definición. La Junta de Resolución de Disputas actualmente es un mecanismo de solución de controversias a cargo de un panel técnico imparcial durante la ejecución. Normalmente se contrata a un centro de Junta de Resolución de Disputas para que pueda efectuar estas labores. Las características son que este centro tiene una labor de prevención de controversias y también emite decisiones vinculantes a solicitud de las partes. Como bien he mencionado, esta incorporación de la Junta de Resolución de Disputas se da para el diseño y construcción de manera obligatoria. Asimismo, la Junta de Resolución de Disputas funciona y emite decisiones vinculantes, no solo durante la construcción, sino también durante el diseño, la elaboración del expediente técnico. Si es que alguna de las entidades no tiene mucho conocimiento respecto a dónde conseguir un centro, cómo establecer los contratos tripartitos, les comento que el OCE, mediante Directiva 12 del 2019, publicó esta directiva en la cual hay un modelo de contrato tripartito a modo de que podamos agilizar esa suscripción. Eso no tiene por qué dilatarse, tiene que ser algo ágil para poder dar inicio a lo que es la elaboración del expediente técnico. Asimismo, también hay un listado referencial de los centros de Junta de Resolución de Disputas publicado por el OCE, a modo que puedan preliminarmente verificar cuáles son los centros existentes. Siguiente diapositiva, por favor. Una vez más, para recalcar las ventajas de la Junta de Resolución de Disputas, esta se encarga de promover con mayor agilidad la ejecución contractual del diseño y construcción. Debe incorporarse desde el inicio y puede resolver controversias que surjan desde el diseño. Ahora, al emitir decisiones vinculantes, esta Junta de Resolución de Disputas soluciona controversias, reduciendo posibilidades de que la obra caiga en paralizaciones, ¿no? Así que, bien, con esto finalizaría la presentación. Entonces, ahí te cedería la palabra, Cecilia, para saber si es que hay alguna consulta o comentario de parte de los participantes. Gracias. Gracias, María Fernanda, por tu exposición. Ahora, en esta sesión, pasamos a nuestra ronda de preguntas. Nuestra panelista, María Fernanda, va a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, nuevamente les pedimos que, por favor, completen y registren su asistencia en el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Muy bien, María Fernanda, vamos a empezar con la primera consulta. Y la primera consulta, nos ha llegado muchas, pero vamos a empezar con la primera. En la primera consulta dice así: cuando entren en vigencia las nuevas modificaciones al Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, ¿hay una vigencia en la modificación emitida? Bien, gracias por la consulta. Cabe precisar de que estas modificaciones ya se encuentran vigentes, incluso desde el día posterior a su publicación, es decir, desde el 14 de abril de 2024. Una vigencia como tal no hay, excepto que se produzca una modificación o una derogación. Bien. Siguiente consulta. ¿Las municipalidades provinciales y distritales se encuentran dentro del término entidades? ¿A qué se refiere el numeral 212.1 del Decreto Supremo número 051-2024-EF? Ok, bueno, como he venido mencionando a lo largo de la presentación, estas entidades están incluidas en la posibilidad de usar un diseño y construcción bajo una llave en mano o bajo un concurso oferta. Ok. Siguiente consulta. Respecto al artículo 243.4 del reglamento,
La Junta de Resolución de Disputas podrá ser acordada por las partes durante la ejecución contractual o únicamente corresponde plantearse por la entidad en la plataforma, en la proforma del contrato. Ok, respecto a esa consulta, tomemos en consideración que actualmente hay una obligatoriedad de uso cuando es una ejecución de obra para un umbral de 20 millones o más. Es decir, en una obra que se va a ejecutar, si tenemos más de 20 millones, es obligatorio el uso de una junta de resolución de disputas. Por debajo de esta, las partes pueden acordar también su empleo. Eso bajo una sola ejecución de obra, un sistema tradicional. Sin embargo, si es que se quiere emplear un diseño y construcción, ahí tenemos una obligatoriedad, independientemente del monto, del uso de una junta de resolución de disputas. Muy bien. Siguiente consulta. ¿Qué normativa se aplica a los procedimientos de selección sobre ejecución de obra y que se convocaron antes de la publicación de las nuevas modificaciones, pero se declararon su nulidad después de la publicación de las modificaciones del Reglamento de Contrataciones del Estado y retroarse al procedimiento hasta la etapa de convocatoria? Bueno, si se ha declarado la nulidad, entonces significa que justamente este proceso se retrotrae hasta la etapa de convocatoria, ¿no? Entonces, las modificaciones a este reglamento le son aplicables. Puede emplear, puede hacer un diseño y construcción. Ahí pondría un caso, ¿no? Si es que esta consulta viene de parte de un gobierno local o un gobierno regional que anteriormente no tenía esta posibilidad de hacer un diseño y construcción, pero hoy sí, entonces ahí correspondería de que haga una modificación a sus requerimientos. Otro punto también importante es ver por qué este proceso ha sido declarado nulo. Lo importante aquí es generar una retroalimentación para que esto no vuelva a ocurrir en una convocatoria futura. Muy bien, María Fernanda. Siguiente consulta. ¿Estas modificaciones ayudarán a que las obras se ejecuten en los plazos programados? Bueno, si hacemos un comparativo entre un sistema tradicional en donde un contratista elabora el expediente técnico, otro contratista ejecuta la obra, y eso lo comparamos con un diseño y construcción, entonces definitivamente en términos de líneas bases sí estaríamos efectuando una reducción del plazo. Pero me parece que habías mencionado un término interesante en la consulta respecto a plazos programados. Entonces, aquí tenemos que tomar en consideración de que más allá del sistema de entrega que uno esté empleando, son los involucrados del proyecto, ¿no?, quienes se encargan de una manera adecuada de poder gestionar los riesgos. Hay riesgos que nos pueden afectar el plazo de nuestro proyecto y también traer consigo incrementos de costos. Entonces, es importante que se pueda hacer un adecuado control a los riesgos para cumplir con esos plazos programados. Muy bien, María Fernanda. Seguimos con las consultas. ¿Cuál es la función preventiva de la Junta de Resolución de Disputas, considerando que para diseño y construcción debe iniciar sus funciones desde la elaboración del expediente técnico y que tiene la actividad de absolver consultas planteadas por las partes previamente consultadas al supervisor y proyectista según corresponda? Ok, recordemos que las funciones establecidas para la Junta de Resolución de Disputas, inicio por una de ellas, es resolver eficientemente las controversias, ¿no? Esto se da emitiendo opiniones o vinculantes, decisiones vinculantes. Pero esa no es la única labor que tiene el adjudicador. También esto se puede encargar de prevenir que esta controversia escale a mayores. Entonces, es una labor muy importante la de prevención porque la Junta de Resolución de Disputas puede absolver consultas que las partes le planteen, ya sea sobre aspectos contractuales o aspectos técnicos. Vamos a poner un ejemplo respecto a esto. Imaginemos de que estamos en una entregable 2, en la etapa de diseño, y hay constantes observaciones y subsanaciones, hasta que llega un punto en que las partes ya no
generan una sinergia para poder hacer ese levantamiento. Entonces, ahí está el punto vital que tiene que tener este adjudicador para poder destrabar esa controversia. Y en los siguientes entregables, justamente, la labor tiene que enfocarse en aspectos preventivos para que haya una agilidad en lo que es el desarrollo del expediente técnico y puedan pasar a lo que es el componente de ejecución de obra. Muy bien, María Fernanda, continuamos con el mismo tema, ¿no? Si la Junta de Resolución de Disputas ahora estará desde el inicio de la elaboración del expediente técnico, ¿se tendría que pedir algún perfil especial para los miembros de dicha Junta? Un favor, Cecilia, ¿me podrías repetir la pregunta? Sí, si la Junta de Resolución de Disputas ahora estará desde el inicio de la elaboración del expediente técnico, ¿se tendría que pedir algún perfil especial para los miembros de dicha Junta? Ok, actualmente tenemos un umbral en el reglamento. Para montos menores a 40 millones es un único adjudicador en la Junta de Resolución de Disputas. Para más de 40 millones tenemos 3 miembros. Entonces, aquí lo importante es que las partes, una vez que acuerdan con qué centro van a trabajar, puedan ver la página del centro y escoger un adjudicador disponible acorde a la formación y experiencia del proyecto. Entonces, son las mismas partes, la entidad y el contratista, quienes consensuan quién es el adjudicador del proyecto en función a esta formación y experiencia que comentaba. Ahí, una vez más, para recordarles y compartirles esta información, es que pueden revisar esta directiva del OCE, que es la 12 del 2019. En esta directiva se encuentra un contrato tripartito estándar para agilizar lo que es la suscripción del mismo, y también hay un modelo de inicio de funciones de la Junta. Sería muy provechoso que puedan revisarlo. Bien, María Fernanda. Siguiente consulta. Si el gobierno regional tiene ejecución mayor a 70% en los últimos 2 años, ¿le corresponde poder convocar con Fast Track o debe pedir una autorización al MEF? Y si la respuesta es positiva, ¿a qué dirección se manda la solicitud de autorización? Ok, respecto a ese punto, no es necesario que manden ninguna solicitud, no es necesario que haya una autorización de parte del MEF. El reglamento ya está vigente y cada gobierno regional que quiera utilizar un fast track lo confirma con su misma área que ve temas de presupuesto. Ahí pueden, consulta amigable, verificar cómo ha sido su ejecución en los últimos 2 años y si es que ha superado este mínimo del 70% de ejecución. Muy bien. Siguiente consulta. ¿Es recomendable incluir BIM durante la elaboración del expediente técnico? Ok, muy buena pregunta. Definitivamente el BIM es bastante provechoso. Aquí quisiera mencionar, a veces algunas personas tienen un concepto erróneo de lo que es usar un BIM. No es netamente tener un modelo 3D y compatibilizar las distintas especialidades en un software de 4D para poder generar la compatibilización. En realidad, el BIM, más que eso, es una metodología de trabajo colaborativo. Entonces, para dar pie a eso, las entidades establecen un conjunto de requerimientos en un EIR y en función a esto, ¿no? Solicitan un conjunto de usos, tanto en la parte de la elaboración del expediente técnico como también en lo que es la ejecución de la obra. Recordemos que una de las grandes bondades que tiene esta metodología es que se puede hacer un entorno colaborativo de datos entre las partes. Muchos, digamos, cuando vamos avanzando con los entregables de un expediente técnico, esperamos a que esto ingrese a la entidad para poder hacer una revisión formal. Sin embargo, en un entorno colaborativo de datos en el cual puede acceder la supervisión, puede acceder los proyectistas, accede la entidad, todos podemos ver el trabajo a tiempo real y en función a eso poder tener medidas preventivas para ir haciendo observaciones, ajustes que se requieran en el proyecto sin necesidad de llegar a todo el tema de la presentación por mesa de partes, entre otros. Entonces hay mucha labor de prevención y agilidad que se puede dar con esta herramienta. Entonces,
Ahí les recomendaría de que ustedes puedan analizar o revisar un poquito más la información. Actualmente hay un plan BIM Perú, esto lo pueden encontrar en la página del MEF, y para el año 2030 es obligatorio el uso de BIM en los proyectos públicos, en los proyectos estatales. Hay un hito inclusive para el 2025, un hito intermedio, entonces revisen esa información porque son herramientas que nos suman, ¿no? Bien, continuamos. Con la reciente modificación del artículo 212 del reglamento, ¿es posible convocar un procedimiento de selección por concurso o oferta bajo el sistema de contratación a precios unitarios? Sí, justo mostré un comparativo de este artículo 212. Hoy en día, con estas modificaciones, es posible que las entidades puedan optar por trabajar con sus componentes, ya sea a precios unitarios o a suma alzada, u otro que estuviera establecido en el reglamento. Es en verdad conveniente que, según el grado de información que ustedes tengan, opten por la decisión de uno u otro sistema de contratación. Muy bien, siguiente consulta. ¿Es obligatoria la contratación de una supervisión para la elaboración del expediente técnico? Sí, en el reglamento tenemos establecido de que cuando uno contrata un diseño y construcción, es obligatoria una supervisión tanto para la elaboración del expediente técnico como para también lo que es la ejecución de obra. Muy bien, siguiente consulta. ¿Cómo podría la entidad cuidar el tema presupuestal si consideramos que actualmente los incrementos establecidos para el diseño y construcción pueden ser hasta el 15% del presupuesto de obra? ¿Qué recomendaciones pueden dar a las entidades para que no se supere ese porcentaje durante la ejecución del proyecto? Bueno, para complementar la respuesta anterior, justamente respecto al tema de la supervisión, esto lo pueden encontrar en el artículo 212.4 del reglamento, ¿no? Sobre esta obligatoriedad de tener la supervisión para expediente técnico y para obra. De esta consulta que me acabas de efectuar, me parece es una respuesta bastante compleja y requiere una compilación de buenas prácticas, de lo que nos dice el Invierte, pero también de buenas prácticas ingenieriles, ¿no? Para poder ver ese tema presupuestal. A ver, recordemos que según lo establecido en el reglamento, la entidad puede aprobar hasta 15% más del presupuesto de obra que tenía considerado en su contrato. En caso que supere ese 15%, debe haber una opinión de Contraloría para poder superar esto hasta un máximo del 50%. Vamos a ponerlo ahí en temas de números, ¿ya? A ver, imaginemos de que tenemos un expediente técnico de 500.000 soles y tenemos una obra de 10 millones. Entonces, hasta ahí tenemos un contrato de 10.5 millones, ¿ok? Este componente de obra de 10 millones, supongamos, por temas de variabilidad y siempre y cuando hay un incremento sustentado, la entidad podría aprobarlo hasta los 11.5 millones. Sin embargo, imaginemos de que viene un presupuesto por 14. Entonces, ahí sí se necesitaría una opinión de la Contraloría para poder proseguir con su aprobación. Entonces, ahí lo importante es justamente ver cómo gestionamos correctamente el tema de los costos. Podría dar algunas recomendaciones, vamos a quizá partirlo en dos. La primera es respecto a lo que es la formulación, ¿ok? La formulación es base en el proyecto, son como las raíces de un árbol que se llama proyecto. Depende de la calidad de información que tengamos también en nuestra ficha técnica y en nuestro estudio de preinversión. Yo creería de que van a haber algunas entidades que después de ver estas modificaciones van a decir, bueno, hacemos el requerimiento y publicamos la convocatoria para un diseño y construcción. Como una buena práctica, les haría la consulta. Ustedes, sabiendo de que en el Invierte tenemos una viabilidad de 3 años, ¿han verificado que quizá ese proyecto, que puede tener una viabilidad de hace 2 años, 3 años, no ha existido una modificación normativa sectorial?
porque justamente en función a eso es que puede haber una variación de la metafísica. Entonces, una recomendación ahí sería que ustedes puedan hacer de todas maneras una revisión respecto a estas metas físicas, a este tema de alcance. Pero otro punto también muy interesante es a nivel de construcción y en general todos sabemos cómo ha venido desarrollándose el tema de la inflación. Un perfil o una ficha técnica fácilmente en los últimos 3 años ya superó ese 15% de sobrecosto por justamente materia de temas de inflación. Entonces, los invitaría a que en esta etapa ustedes puedan evaluar y, digamos, puedan hacer un mejor control de esta gestión de alcance y esta gestión de costos de su proyecto. Ahora, por otro lado, también en el expediente técnico, ahí podría hacerles también algunas recomendaciones. Es importantísimo que todas las partes tengamos claras cuál es el alcance del proyecto y cuál es el alcance del producto. ¿A qué quiero llegar con esto? Les puedo poner un caso de un diseño y construcción. Estábamos en un entregable 4 y cuando nos llega el presupuesto, definitivamente vimos que habíamos superado esos topes presupuestarios. ¿Eso qué conllevó? A que tengamos que hacer todo un replanteo desde entregables 2, entregables 3, en conjunto entidad contratista, para poder ajustarnos a ello. No se redujeron las metas físicas, pero sí tuvimos que hacer una reducción, pongamos por el tema de acabados, ¿no? O sea, tuvimos que ahí bajar, digamos, ciertas especificaciones que igual cumplían con la durabilidad, pero había que hacer los ajustes necesarios para poder adentrarnos en ese tope. Entonces, ¿por qué llegar a esos retrabajos? Si todas las partes comprendemos cuál es el alcance, cuáles son esas características de lo que queremos llegar, pues entonces hay que considerar que nuestra norma tiene unas limitaciones presupuestarias. Justo eso, ahí también se me veía el tema del uso del BIM. A ver, acá hay que ir pasito por pasito. Pero, por ejemplo, en nuestro país ya se han venido implementando usos referidos a estimaciones de cantidades y estimaciones de costos. Para eso hay software en 5D que te permiten poder tener estimaciones a tiempo real en el proyecto conforme tú lo vayas desarrollando. Entonces, por ejemplo, miren, en el proyecto hay que adicionar una rampa. Ok, modelamos la rampa. ¿Cuánto nos sale? Eso en costo, ¿qué representa? Entonces podemos, en función a eso, tener una mejor trazabilidad. Lo que les recomendaría ahí es buscar buenas prácticas ingenieriles y las buenas prácticas que también vienen siendo definidas por el INVIERTE, por el MEF, ¿no? Muy bien, María Fernanda, continuamos. ¿Existe algún proyecto de cambio o reforma de la ley de contrataciones del Estado? Sí, tenemos una propuesta de ley del Ejecutivo que se ha presentado al Congreso. Actualmente esto se encuentra en las comisiones de descentralización y también de economía. Cabe precisar de que aquí en este planteamiento se busca tener una mayor gama de sistemas de entrega adicionales a los que he expuesto, que es bueno, el tradicional y el diseño y construcción. Muy bien, seguimos. Si en una municipalidad hemos resuelto el contrato de un proyectista y ahora queremos que ese proyecto se ejecute a través de diseño y construcción, ¿qué pasaría con el tema del presupuesto que este año contemplaba solo el contrato con el proyectista? Ok, a ver, entendería de que esta municipalidad tiene actualmente certificado lo que es el expediente técnico, ¿correcto? Entonces, si ustedes van a optar por emplear un diseño y construcción, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Tendrían que certificar o en su defecto dar una previsión presupuestal para lo que es también la obra. Ahí les puedo plantear un ejemplo. Supongamos de que este año ustedes han proyectado que van a culminar el expediente técnico y que van a iniciar la obra. Sumando temas de adelantos, podría fácilmente involucrar un 35% de presupuesto, ¿no? De base financiera. Entonces,
expediente técnico más ese 35%, lo tienen que certificar en el año 2023. Para el año 2024 tendrán ustedes que dar la previsión presupuestal de ese saldo, ¿no? Entonces, esa sería la lógica para este diseño y construcción. Ustedes tienen en mente un presupuesto estimado, pero cabe precisar de que también revisando el reglamento como tal, finalmente es el precio de la oferta del contratista, ese proveedor que finalmente va a ser su contratista, el que les determine si es que tienen que incrementar por encima de ese presupuesto estimado su certificación o su previsión. Muy bien, María Fernanda, y como última consulta, ¿se cuenta con algún manual de sustentación del reglamento con casuística? Bueno, respecto a este punto, no existe un manual de sustentación del reglamento con casuística, pero sin perjuicio a ello, les invito a que puedan revisar las opiniones emitidas por el OCE respecto a diversas casuísticas en distintas entidades a nivel nacional. Bueno, siendo esa la última pregunta, me despido de ustedes. Ha sido un gusto estar en este webinar para poder aclarar algunas dudas y que tengamos toda la información más clara. Les deseo un éxito en la gestión que vayan a realizar y pensemos siempre en poder entregar los proyectos en beneficio de la población lo antes posible. Gracias. Muchas gracias, María Fernanda, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Modificaciones al Reglamento de la Ley número 30.22.5, Ley de Contrataciones del Estado, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal, activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.